¿Por qué cada vez que voy a tocar una polémica tiene que estar alguno de estos dos fandoms implicados? Por dos. Konnichiwa puchunguitos, soy Eiren Diluca. El día de hoy les traigo un nuevo video. Ya se imaginarán de qué tema. Pero antes que nada les invito a que me sigan en todas mis redes sociales, que son Instagram y también en TikTok como @pinkvampire_23. También así estoy en TikTok. He estado subiendo cosas de las pasarelas en las que he participado y algunos otros videitos. Y en Instagram he estado subiendo algunas fotitos muy bonitas. Y también sigan a nuestro maravilloso y precioso editor Trevas como @Trevardet y en su página Trevart. Recuerden que nos pueden sugerir temas por allá. También que Trevas tiene comisiones abiertas tanto en repostería como en dibujo. Twisted Wonderland necesita una limpia, Dios santo. Pero bueno, el fandom necesita una limpia. Dios. En fin, antes que nada, si esta es la primera vez que ven uno de mis videos, suelo tocar algunas polémicas que pasan en el fandom, no solamente de Twisted Wonderland, sino de fandoms que me interesen. El día de hoy vamos a tocar una polémica que, como vieron en el título, vamos a tocar sobre Twisted Wonderland y obviamente les voy a dar contexto, les voy a dar incluso un poco de historia con respecto al personaje del que está inspirado y eso, pero un par de cosas como siempre. Número 1, que yo me reservo mi opinión o si no, se las digo hasta el final. Esto es para informar más que nada, contarles cómo estuvo la situación e incluso mencionarles un poquito de contexto con respecto a las obras literarias en las que está inspirado el personaje que están funando actualmente. Y también, como no, recuerden que yo no desvalido opiniones, yo solamente les texto de algunas cosas. Al final, quien tiene la opinión más importante son ustedes. También que estoy grabando esto días después de la, más que polémica, del inicio del juego, así que por lo tanto yo no voy a darles nada del evento, así que con esto ahora sí vamos a empezar. El día 23 de octubre de 2022 se anunció, gracias al programa de Twisted Wonderland, nos anunciaron dos cosas muy geniales. Número 1, al fin se mostró el tráiler del capítulo número 7, el cual va a constar de el dormitorio de Malleus, y el cual ha sido muy esperado tanto por sus fans como por los demás fans. Hay muchísimas teorías al respecto de ese tema, debido a que quien queda en Overblood, ¿será Malleus? ¿Será Lilia? ¿Cómo vamos a resolver, o cómo MC va a resolver esto? Es algo que nos tiene a todos muy nerviosos y a la vez muy emocionados, porque queremos saber qué va a ir más allá de la historia. Si esto no fuera suficiente, nos mostraron el tráiler del nuevo evento, el cual es llamado Glorious Masquerade, y que digamos que fue un boom gigante porque nos presentaron un nuevo personaje, el cual se llama Flame Rollo, y pues eso generó bastante emoción en el fandom. Es muy obvio que su diseño está inspirado en el juez Cloud Frollo, y esto generó aún más emoción debido a que había bastantes fans, me incluyo porque es de mis películas favoritas de Disney, que queríamos ver un personaje inspirado en Frollo. Este personaje va a tener la voz de Hiroshi Kamiya, que si no lo conocen, quizá conozcan a sus otros personajes, los cuales son Choromatsu Matsuno, los cuales son Levi Ackerman y también Saiki. En la desastrosa vida de Saiki, aquí los van a tener a los personajes y también al Seiyu. Él va a darle la voz a Flame Rollo, o aún no sé cómo se pronuncia su nombre, pero bueno, esto generó claramente emoción en el fandom, pero como no todo puede ser rosa en todo, así que también comenzó este personaje con sus polémicas, que cabe aclarar, esto fue anunciado el 23 de octubre de 2022, pues la polémica tardó solo un día en aparecer. Como ya mencioné, Rollo está inspirado en el juez Cloud Frollo, que aquí les dejo la comparación, es muy obvio por el outfit, el estilo y todo, el cual es el villano de la película del Jorobado de Notre Dame, el cual es un personaje bastante controversial. Para algunos es considerado el mejor villano de Disney, y para decir el mejor están hablando de que es posiblemente el peor villano en las fechorías que hizo. También es considerado uno de los personajes o de los villanos más realistas con respecto a las cosas que comete en la obra.
y también pues controversial, debido a que este personaje llega a caer en muchas cosas. Entre ellas es un personaje que abiertamente es racista, también es clasista y también es machista. Este personaje ha sido criticado y también alabado debido a la escritura que tiene, y por si muchos no lo sabían, esta historia del Jorobado de Notre Dame está inspirado en las novelas en la novela con 11 tomos de Víctor Hugo, la cual se llama Notre Dame o Nuestra Señora de París. La razón de esta controversia, como ya dije, es que este personaje está inspirado en Frollo y todas las cosas que llevan detrás, y también esto generó que muchas personas lo cancelasen. Y pues aquí es donde el fandom se debatió. Normalmente, o mejor dicho, quienes comenzaron con esta cancelación al personaje, que cabe aclarar, para el momento en que empezaron estas publicaciones y cancelaciones, el personaje aún no aparecía, solo se hizo su anuncio y aparecería un día después para el inicio del evento. Algunos de los argumentos era de que se les hacía inmaduro o incluso feo que estuviera inspirado en un personaje que hizo algo tan cruel, cuando necesitamos ir aclarando cosas. Rollo no es el primer personaje inspirado en el juez Claude Frollo, porque en Japón, igualmente, en la atracción Disney Recruiters ya existía un personaje inspirado en él, quien es llamada Bale, que es esta chica de aquí, una seguidora de Frollo, la cual tiene la misión de atraer personas para que se una al lado malvado. Este personaje ya existía y, como ya mencioné, pertenece a esta atracción. Que si ustedes quieren saber más de ella y más de lo que involucra esta atracción, que cabe aclarar, este año regresó, creo que lo manifesté. Van a tener un video aquí en la descripción donde yo hablo abiertamente de los reclutadores de Disney y donde también menciono cosas de ella por si les interesa. La razón de este video es debido a que creo que algo que muchos, espero que no esté pasando, pero yo ya estoy muy traumada, es para evitar que las personas vayan y cometan actos de acoso como lo han hecho en otras ocasiones con Yana Toboso. Les recuerdo lo que pasó con el hashtag de Rock y también con el nuevo Seiyu, pero quiero aclararlo para que, por favor, si ven que en algún momento ven tweets, edits y cosas así donde estén diciendo cosas horribles de Yana o le estén acosando, favor de reportarlo. No solamente a ella, también hacia los Seiyus, hacia este tipo de ataque. En este caso no solamente quiero que se queden con lo de la controversia, sino que quiero explicarles un poquito de las áreas grises que hay con la creación de Rollo y también, como no, con la de Bale, que decidí dividir el video en 3 cosas, que son las interacciones y contexto de la obra literaria y también de la película, la diferencia entre una biografía y un personaje inventado, y también que tiene que ver esto con Twisted Wonderland. Algunas personas desde antes habían llegado a recalcar que la obra literaria en la que está basada El Jorobado de Notre Dame es una historia completamente real y que está marcando punto por punto cosas que llegaron a pasar, y que el juez Claude Frollo en realidad era un personaje real, lo cual no es del todo así. Para empezar, la obra Notre Dame, o también conocida como Nuestra Señora de París, es una obra de ficción literaria que fue creada por Víctor Hugo y que tiene un trasfondo o una razón muy diferente de lo que muchos creen. Esta historia está ambientada en el París medieval en 1482. Esta consta de 11 libros para completar como la historia completa, y nos cuenta la historia pues que también vemos en la película, pero con un final un poco más devastador y más triste. En esta seguimos al archidiácono Claude Frollo, que en realidad, si no saben qué es un archidiácono, era una de esas personas que se encargaban de la iglesia, que era también considerado como uno de los que ayudaban al obispo. También se encargaba de algunas obras de caridad, lo cual es muy contradictorio a todas las cosas que hizo Frollo. Y cabe aclarar que esto es algo que mucha gente no cree, pero en realidad Frollo no existió, no es un personaje real, no se está haciendo su biografía en esta historia.
pero que sí está basado en relatos que llegaron a ser investigados por Víctor Hugo para la creación de esta historia. Y aquí es donde vamos a tocar el punto de la realidad y la ficción, cuando una persona real es plasmada y cuando es una inspiración. Para esto decidí tomar algunos ejemplos, entre ellos los que dio Dana Al-Kuati en algunos de sus videos, que todos los créditos a ella. En este caso podemos tomar para explicarlo mejor al personaje de Leatherface. Si no saben quién es, aquí lo tienen. Es posiblemente uno de mis personajes favoritos de películas slasher y que está inspirado en Ed Gein, el cual fue un asesino y a su vez robaba cuerpos humanos de cementerios para crear algunas obras, obras, por decirlo así. Algunas cosas que llegó a hacer fue volver partes de la piel de algunas de las víctimas, artículos del hogar. Fue la inspiración para crear al personaje y todo lo que iba a haber detrás, pero en ningún momento las víctimas reales de este hombre fueron usadas en la película. Así que básicamente es un área gris, cuando tomas la historia pero le cambias cosas y creas un personaje completamente nuevo, inspirado en ello, pero en ningún momento estás tomando la historia real. Luego tenemos el otro lado de la moneda, cuando tomas a un personaje real y transformas su historia en un producto, como en el caso de Jeffrey, que es muy sonado. Uso este ejemplo porque es muy reciente, de su serie donde básicamente vemos las cosas que hizo con sus víctimas, conocemos a sus víctimas y todas las cosas que había detrás de él. Esta es un poquito más complicada porque, como pudieron ver, esta serie estuvo llena de polémicas porque no se tomó permiso de las personas reales que fueron víctimas, o en el caso de sus familiares, y simplemente mostraron desde el punto de vista del asesino. En este caso me van a preguntar, ¿qué tiene que ver esto con Frollo? Muy sencillo, de que Frollo es como Leatherface. Son personajes que están inspirados en relatos o en el caso de Leatherface en un asesino que fue real, pero que sus víctimas no son reales. Al contrario, está basado en relatos y no están mostrando la historia de estos familiares, bueno, de los familiares fallecidos para formar la historia. Y ahora cabe aclarar que las intenciones que llegan a tener este tipo de productos. Esto también lo parafraseo un poco de Dana Al-Kuati, que normalmente se tiene que decidir cuáles son las intenciones: informar de una situación que pasaron todas estas personas, o en el caso de la película simplemente entretener. En este caso, ambas obras son para entretener. Sí te muestran un contexto que sí pasó, pero en ningún momento se usan víctimas reales o personas reales. Y para quien no lo sepa, la creación de estas historias que escribió Víctor Hugo no tienen para nada un lado racista ni nada por el estilo. De hecho, la razón de que él escribió estas historias fue debido a que él, después de un divorcio, intentó proteger la infraestructura que había en París. Comenzaron varias demoliciones en la capital parisina, y pues era deshacerse de muchos monumentos y también de muchos edificios que fueron creados en la Francia medieval. A su vez, estos edificios tenían una fachada gótica, así que para evitar la destrucción, lo que hizo fue crear una novela que se situara en estos lugares. Esta novela fue bastante popular, lo cual generó, de hecho, que se protegieran, al punto que incluso se reconstruyó cierta parte de Notre Dame para que quedara como la iglesia hermosa que conocemos hoy en día. Así que básicamente esa era su intención, proteger este lugar y también hacer una crítica al reinado de ese entonces y también a la suciedad que había incluso en la ciudad, porque muchas de estas cosas pasaron más o menos por la peste negra, que llámenme loca, pero en su momento la razón de la peste negra fue porque había demasiadas ratas en la ciudad, lo cual sí pasaba mucho y que de hecho se relata en la historia, debido a que algunos gatos se les empezó a señalar que eran animales de brujería, a lo cual fueron y esto generó claramente que la población de ratas creciera.
Al punto que aquí viene lo del rey rata, que si no saben qué es eso, es cuando las ratas se juntaban tantas que sus colas se enredaban y quedaban así. Perdón por ponerles esa imagen asquerosa en su cabeza. Pero básicamente Víctor Hugo lo que hizo fue una crítica a la iglesia, crítica también incluso al reinado de ese entonces, y también hizo una crítica a la insalubridad que había en ese entonces. Como sabrán, la película fue estrenada el 21 de julio de 1996 y este fue el largometraje número 34 de La Casa del Ratón. También es considerado como el renacimiento de Disney. Básicamente fue después de Pocahontas, pero antes del Rey León. En esta película hay grandes diferencias entre la novela, entre ellas de que Frollo es un juez, no es un clérigo. La diferencia entre la obra de Víctor Hugo es de que claramente pues Rollo está inspirado totalmente en Frollo, que es la versión de Disney, así que nos vamos a enfocar ahora directamente en él y vamos a ver algunas cosas que considero que fueron quizá un poco exageradas. Para empezar, eso de que el personaje promueve el racismo, o sea, Rollo, me causa un poco de conflicto. ¿Por qué? Para empezar, es Twisted Wonderland. En ningún momento creo que van a poner al personaje haciendo algo realmente malo, quizás siendo un poco grosero con los personajes, pero eso es aparte. No va a haber como un porqué muy específico, o si no va a ser como algo muy suave. Les digo, esto lo estoy grabando días después de la controversia. Todavía no sabemos mucho de Rollo. Y viendo la película, que es donde está basado Rollo, vamos a hablar de que en ningún momento a Frollo se le ve como un personaje bueno. Al contrario, se le ve como un personaje que está desquiciado, que está loco. Incluso la misma iglesia está en su contra. Incluso lo ven como un asesino, solamente que como él tiene un lugar, pues, importante en el gobierno, pues no pueden hacer mucho. Pero miren, al final todo el mundo se rebeló y se fue en su contra, porque mucha gente estaba en contra de lo que estaba haciendo. De hecho, cuando vemos la película, en ningún momento vemos más que a los gitanos como personas que estaban sufriendo de parte de Frollo. O sea, en ningún momento Frollo queda como el bueno, al contrario. De hecho, vemos que ellos son víctimas del clasismo de Frollo. Y en conclusión, es un personaje injustificable y que es el villano de la historia. Así que esto que tiene que ver, que en ningún momento se está haciendo una veneración o una alabanza a Frollo. Si se le habla de un gran villano es por la historia que tiene, pero en ningún momento de que alguien diga que es un villano muy bueno, que sea uno de sus villanos favoritos, no significa que está a favor de las cosas que hizo. Al contrario, hizo cosas horribles. Y volvamos, es Twisted Wonderland y no creo que vaya a pasar algo jodidamente cruel, porque que yo sepa, yo no vi a... yo no vi a Rydell cortando literal cabezas, así que quiero pensar que va a ser algo más tranquilo y más así. Y bueno, para concluir con el pobre Rollo, yo creo que el personaje fue crucificado antes de tiempo, si me lo permiten decir, porque para empezar, apenas fue mostrado su diseño y su seiyuu. En ningún momento se mostró su historia o algo así cuando fue cancelado. Todavía no lo conocemos lo suficiente, que es algo que estuve hablando con algunos fans de Twisted Wonderland. Recuerden que acaba de comenzar el evento, todavía no sabemos mucho, así que sería interesante esperar a ver cómo evoluciona el personaje. Yo llegué a ver bastantes tweets, que de hecho muchas personas me los llegaron a pasar, donde se hablaba de Rollo y desde una perspectiva como más vista hacia las cosas que realmente pasaron. Yo creo que un personaje no tiene que estar estar basado en algo políticamente correcto para ser un buen personaje o un mal personaje. Y también que sí, llegué a ver ese hilo de tweet que yo creo que ustedes también de seguro deben estar pensando, en donde una persona habla desde su experiencia debido a que pertenece a esta etnia a la que se menciona y que es discriminada en la obra y en la película. Tiene todo su derecho como persona que ha vivido estas experiencias a hablar al respecto. Claro que lo tiene, pero también no tiene por qué estar, pues, no tiene por qué tener actitudes de más. Tiene derecho a quejarse claramente, pero también tenemos que ser sinceros y tenemos que ser honestos.
Frollo no existe, no es un personaje real, y que creo que si vamos a crucificar a alguien va a ser básicamente a la iglesia, que fue quienes hicieron estas cosas en su debido momento. La verdad, considero que es un poco exagerado cancelar el personaje por algo así. Yo entendería incluso, les digo, es un área gris el inspirar en un hecho real algún personaje, pero en ningún momento se está haciendo referencia a que Frollo sea bueno, que estuvo bien lo que hizo, ¿saben? Las intenciones de la novela en ningún momento fueron hacer mofa o dar un discurso racista, al contrario, fueron proteger la infraestructura de París y a la vez también, como no, hacer una crítica social de todas las cosas que se hicieron en esa época para que no se volviesen a repetir. Por favor, no juzguen a Rolo antes de conocerlo. O sea, si lo vamos... Yo sé, yo estuve ahí, nos estábamos riendo varias personas de que parecía clasista. Pero era una, pues, o sea, era como una burla hacia el personaje. Y pues nada, espero que les haya gustado este video. Recuerden que si quieren cancelar al personaje, háganlo. Solo no molesten a los demás o alguien que haga cosplay o se disfrace o haga cualquier cosa del personaje, un fanart. No vayan y lo acosen diciéndole clasista, racista y burlándose hasta de lo que no de esta persona, porque al final de cuentas es un personaje de ficción y la realidad y la ficción están muy lejos, pero las personas pueden cruzar la línea atacando por un píxel, así que por favor no lo hagan, ¿de acuerdo? Y bueno, esto sería todo por el video de hoy, puchunguitos. Ay, dispensen si anduve muy... Es que les juro que fue un poco difícil grabar porque había mucho ruido de fondo. Luego, aparte de eso, se rompió mi bicho audífono y lo necesito para grabar, se descargó. Y eso. En fin, pues ya si el video les gustó, les invito a que den like, compartan, activen la bonita campanita. Ustedes pueden opinar lo que ustedes gusten aquí abajo, pero eso sí, por favor, no le falten el respeto a ninguna persona y menos burlándose por su opinión. Por favor, recuerden que yo quiero una comunidad sana y todos queremos una comunidad sana. También mencionarles que, pues bueno, ya les traeré más detalles después, pero aparecí en un video de Otacumbia que todavía no lo suben al momento que estoy grabando este video, pero vayan a seguirlos a todos en sus redes aquí abajo, que fue un proyecto muy maravilloso en el cual me invitaron. Muchísimas gracias, Otacumbia, les deseo lo mejor, muchísimas gracias por hacerme pertenecer a este proyecto como a casa. Entonces pues eso, nos veremos después, puchunguitos, sayonara.